Muy buenas tardes, entonces, queridos y estimados docentes. Les saluda, como les mencioné, soy Luis García Linares y seré moderador en este evento. Y a nombre del Ministerio de Educación, quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de formación docente en servicio denominado Docente al Día Webinar, que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de su práctica pedagógica en el marco de la estrategia Aprendo en Casa y también con temas referidos a orientaciones pedagógicas y aspectos referidos sobre todo a la salud y bienestar socioemocional, tan necesario en actuales circunstancias por las que atraviesa el país debido a la segunda ola del COVID-19. Quiero agradecer a todos los que se están conectando desde ya. Somos más de 14.000 conectados y seguro seremos muchos más. Quiero empezar rápidamente antes de dar el inicio pedagógico del evento, quiero dar la bienvenida y presentar a la viceministra de Gestión Pedagógica, Kiya Sumac Miranda, a quien agradecemos por estar aquí hoy con nosotros, acompañándonos pues en este Docente al Día webinar. Invito entonces a la viceministra a dar unas palabras a los docentes que nos acompañan en este evento. Viceministra, bienvenida a Docente al Día. Quiero aprovechar esta primera webinar vinculado al buen inicio del año escolar, este año denominado Buen Retorno del año 2021, para saludar a todos los maestros y maestras que nos están viendo a nivel nacional, a todas las familias que están hoy día interesadas en saber cómo será este año y sobre todo saber que la educación nunca más que este año 2020 hemos descubierto que se hace juntos, escuchando a los maestros y a las maestras, escuchando a las familias y sus preocupaciones y de la mano de los gobiernos regionales y los actores que están a nivel nacional, con los municipios, con las comunidades. La educación, así como la salud, han sido el tema primordial el año pasado. Y lo que tenemos que asegurar y garantizar es que podamos tener esa oportunidad de trabajar juntos. Justamente en este momento yo me encuentro atendiendo a las regiones, pero no quería dejar la oportunidad de poder saludarlos y de poder decirles que esta es la primera reunión de trabajo, de compartir, pero sobre todo de aprender juntos. Gracias por estar ahí, gracias por su interés y sigamos construyendo una mejor educación. Para todos los estudiantes de todas las edades, esperan de nosotros lo mejor. Muchas gracias. El gobierno regional de Junín no le ha permitido. Muchas gracias por sus palabras, viceministra, realmente motivadoras y reafirman el rol importante que cumplen los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la educación a distancia. Y como menciona la viceministra, potencia los espacios de participación y formación, además, como mencionamos antes, del cuidado de la salud física y socioemocional de cada uno de ustedes. En este primer webinar desarrollaremos un tema muy importante denominado Orientaciones Pedagógicas para el Buen Retorno del Año Escolar 2021, cuyo propósito, como su nombre lo indica, es brindar orientaciones pedagógicas para el buen retorno del año escolar, en el marco de la norma técnica Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2021 en instituciones educativas y programas educativos de la educación básica. Continuando entonces con este webinar, con este evento, debemos decirle que estamos muy contentos también porque se encuentra con nosotros la directora de la Dirección General de Desarrollo Docente, Karin Boquio Zúñiga, a quien dejo en el uso de la palabra. Muy buenas tardes, directora. Bienvenida a Docente al Día. Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias, señora viceministra, por las palabras de aliento que nos deja a nosotros y sobre todo a todos nuestros profesores y profesoras, a quien nos debemos justamente para poder seguir trabajando juntos en la mejora de los aprendizajes de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Como ustedes saben, el propósito de la formación docente en servicio es promover el desarrollo de las competencias profesionales del docente, a partir de las necesidades de formación que hemos podido identificar en la práctica pedagógica, así como las necesidades de las instituciones educativas y el sistema educativo, siempre pensando en la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes del país. Esta formación tiene como referente las competencias profesionales del marco de buen desempeño docente y sus estándares en progresión, así como el Currículo Nacional de Educación Básica. Este año se priorizan 4 líneas formativas que responden a las necesidades formativas que hemos identificado en el contexto de la pandemia que estamos atravesando. Aprendizajes,
bienestar socioemocional, competencia digital e investigación e innovación. Y sobre esas líneas se implementarán programas y cursos abiertos y masivos que contribuyan al desarrollo de las competencias docentes y promuevan la implementación de la estrategia Aprendo en Casa desde una perspectiva de la diversidad en territorio. En este marco general, los webinars constituyen recursos de soporte pedagógico que permiten el abordaje de aspectos específicos con el objetivo de brindar orientaciones conceptuales, metodológicas y o didácticas, procedimentales y o estratégicas en función a marcos referenciales, normas u otros que son claves para la implementación de nuestro año escolar. Se han convertido en un espacio de interacción con ustedes, docentes, y durante febrero y marzo, a partir del día de hoy, se desarrollará los viernes de todas las semanas, así como la mayor parte del lunes. En estos espacios se abordarán diferentes aspectos pedagógicos, así como temáticas vinculadas con el bienestar socioemocional para brindarles orientaciones y herramientas que apoyen esta dimensión del desarrollo personal. Posteriormente, los webinars continuarán con su programación en función al desarrollo del año y a las necesidades que se van planteando. Para ello se tomarán en cuenta, como lo hicimos el año pasado, sus preguntas e inquietudes, que serán nuestro principal insumo para proponer los siguientes webinars. Desde la Dirección General de Desarrollo Docente y la Dirección de Formación Docente en Servicio, queremos decirles que consideramos fundamental la tarea que ustedes realizan, sin la cual no sería posible continuar desarrollando los aprendizajes de nuestros estudiantes. Sabemos que el gran esfuerzo desplegado por ustedes el año pasado ha permitido a muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes continuar aprendiendo y desarrollándose, y que este año seguiremos empujando juntos el proyecto educativo del país. Por ello es muy importante para nosotros acompañar el trabajo de ustedes, el que ustedes realizan a partir de la propuesta formativa y de las estrategias de bienestar, como Te Escucho Docente, un espacio pensado para brindar un soporte que en condiciones como las que estamos atravesando es vital para todos y todas. Los invitamos a continuar participando de este espacio, así como de los cursos y programas formativos y de los siguientes webinars que vamos a poner a su disposición. Nuevamente, muchas gracias por su participación en este primer webinar de Docente al Día del 2021 y reitero, por favor, hay que cuidarnos todos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Karin Bocchio, por sus palabras y por la valiosa información proporcionada a los docentes, que estamos seguros de suma importancia para garantizar el buen retorno del año escolar 2021, pero sobre todo porque reafirma el compromiso del Ministerio de Educación por brindarle a los docentes una formación oportuna, pertinente, de calidad, masiva, gratuita y autoformativa. De esta manera, hemos culminado con esta breve pero significativa presentación de Docente al Día webinar. Les agradecemos una vez más a nuestras distinguidas autoridades que esta tarde nos están acompañando y sin más preámbulo, presentamos ahora nuestro primer tema: orientaciones pedagógicas para el buen retorno del año escolar 2021. Este importante tema será desarrollado en 3 bloques. El primer bloque, denominado Organización y Calendarización del año escolar. Como segundo bloque, el uso de los recursos de la estrategia Aprendo en Casa. Y finalmente, un interesantísimo bloque de rueda de preguntas. Así que recuerden, a todos quienes están conectados ya, somos más de 19.000, casi 20.000 conectados, recuerden dejar sus consultas en la caja de comentarios de este evento, ya que al final del bloque, de estos bloques de presentación, estarán respondiendo nuestros especialistas a sus inquietudes. Les recuerdo también que con su consulta incluyan por favor su nombre, apellido y la región de donde se conectan para poder identificarlos. Aprovecho también para enviar nuestros saludos a las distintas regiones que desde ya se están conectando, locaciones, regiones del país que están presentes en este evento. Tenemos a Huacho, Pisco, conectados desde Apurímac, Carhuaz, desde Arequipa, desde la provincia de Ferreñafe, Ascope, Villarrica, Abancay, Ayabaca, Chupaca, desde Ica, Ensechura, Ucayali, Ascope y a muchos más seguramente que van a estar conectándose poco a poco a esta transmisión. A todos ustedes un gran y afectuoso saludo. El día de hoy, entonces, nos acompaña para el desarrollo de los temas de este webinar Pilar Butrón Casas. Ella es especialista del currículo
de la Dirección General de Educación Básica Regular, y también nos acompaña Julio Acuña Montañez, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Bienvenidos y empecemos entonces con este primer bloque, denominado Organización y Calendarización del Año Escolar 2021. Para ello, dejo en el uso de la palabra a Julio Acuña Montañez, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Buenas tardes, Julio, bienvenido y adelante con el desarrollo de los temas. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenas noches, maestros y maestras de todo el país. Un gusto, un enorme placer estar nuevamente con todos ustedes en este espacio. Seguro nos hemos extrañado un poquito, nos alejamos casi 2 meses, pero estamos nuevamente aquí para atender sus pedidos, responder a sus dudas y también seguro reafirmar algunos conocimientos que ustedes ya tienen. Como bien lo dijo la viceministra, este es un espacio para compartir, para reflexionar y para aprender en conjunto. Es un espacio que nos va a permitir construir poco a poco, más sólidamente, todos nuestros propios aprendizajes. Esperamos, maestros y maestras, responder de la mejor manera a todos los requerimientos que ustedes nos vayan haciendo durante el año. Y para ello, no solamente contamos con el equipo de IFOS, sino como ya lo dijo Luis, hoy estaremos en este evento, en este webinar, trabajado de manera unificada e integrada con Pilar Butrón de la Dirección General de Educación Básica Regular. Sin más que decir, pasemos a este primer bloque del webinar del día de hoy. Vamos a tratar en el primer bloque lo referido a la organización y calendarización escolar. Y seguro que todos ustedes ya han revisado y han visto la resolución viceministerial 273, en la cual pues hay elementos que nos están orientando hacia el presente año. Y lo que hoy vamos a ver tiene que ver con esas orientaciones, ¿no? Permítanme, para poder iniciar la presentación, compartir con ustedes una presentación específica que hemos preparado. Así es que, muy bien. Muy bien, maestros. El principal propósito del servicio educativo durante el 2021 es el de brindar oportunidades para que todos los estudiantes puedan acceder al servicio educativo y avanzar en el desarrollo de sus competencias. No nos olvidemos que la finalidad, el quehacer, el propósito fundamental de toda nuestra acción pedagógica son nuestros estudiantes. Y en el marco de la atención a nuestros estudiantes, esa finalidad está orientada al desarrollo de sus competencias, a estar con ellos, a orientarlos, a acompañarlos, a que vayan progresando cada vez más y más en el desarrollo de esas competencias que están asociadas pues a las áreas curriculares. Esta distribución temporal del año escolar 2021 nos va a permitir a nosotros especializar de alguna manera la acción pedagógica y de gestión, establecer algunas pautas, algunas rutas en las cuales todos nosotros, como maestros y maestras, podamos distribuir de manera adecuada el tiempo de trabajo que vamos a ir dándole a nuestros estudiantes, pero también, muy importante, a la gestión escolar. Y entonces, este año escolar está planteado 2 tipos de semanas, ¿no? Semanas lectivas y semana de gestión. En estas semanas lectivas vamos a enfocarnos, como les decía, al aprendizaje de los estudiantes, al desarrollo de las competencias asociadas a las áreas. En ese caso, cada uno de nosotros, seguro, de manera articulada, interáreas, con nuestros propios colegas de las propias áreas, iremos trabajando de manera colectiva, de manera colaborativa, para ir generando una planificación cada vez más adecuada a las necesidades, a las demandas de nuestros estudiantes. Para ello, la semana de gestión va a ser un espacio muy importante para construir esas comunidades de aprendizaje que son tan vitales hoy en día y más aún en este entorno de una educación remota, una educación a distancia, que es la con la cual vamos a iniciar el año. No nos olvidemos que vivimos en un contexto de pandemia, pero que también tenemos que recuperar todos esos aprendizajes que hemos logrado en el transcurrir del año 2020. Ese desarrollo, ese motor de innovación, ese motor de creatividad y de buenas prácticas que los maestros y maestras han desarrollado en todo el país, este año seguro van a ser desplegadas con mayor amplitud todavía, en el marco pues de ese liderazgo pedagógico que los maestros y maestras han ido asumiendo, ¿no?
Respecto a la calendarización del año escolar, es necesario que se asuma que ésta es independiente a la modalidad de la prestación del servicio, es decir, no está necesariamente amarrada a una de las modalidades que puede ser de a distancia o la semipresencialidad o la presencialidad, para nada, sino más bien es independiente y nos tiene que permitir a nosotros organizar nuestro trabajo, ¿no? Es esencial entonces que esa planificación que vayamos haciendo justamente en estas 2 semanas de inicio de la semana de gestión que vamos a tener al inicio del año, podamos ver una planificación adecuada, pertinente, que responda a las necesidades de los estudiantes, que responda a las características de los estudiantes, pero también, fundamentalmente, que responda al contexto en el cual estamos trabajando cada uno de nosotros en las diversas escuelas de todo el país. Y estamos hablando desde las escuelas unidocentes, las escuelas polidocentes completas, estamos hablando de las modalidades, estamos hablando de un conjunto y un abanico de escuelas que vamos acompañándonos en el día a día, ¿no? En el marco de la organización del año escolar es importante, como ya les venía diciendo, que centremos nuestro ojo, centremos nuestra mirada, enfocarnos en el aprendizaje de los estudiantes, enfocarnos fundamentalmente en ese marco en el cual desarrollamos toda nuestra práctica pedagógica. Y eso no es nada nuevo. El Currículo Nacional de Educación Básica nos plantea el enfoque por competencias. Y en ese contexto es que nosotros tenemos que tener la mirada global del desarrollo de la competencia. ¿Cómo vamos a planificar? ¿Cómo vamos a enfocar la acción pedagógica de nosotros? La enseñanza en el marco del aprendizaje. Y el otro elemento clave es también comenzar a pensar con claridad y pertinencia en la planificación que vayamos a hacer sobre ese enfoque de la evaluación formativa y cómo es que tenemos que tener una evaluación centrada para el aprendizaje. Esa evaluación que nos permita cada vez más apuntalar el desarrollo de las competencias y mejorar el aprendizaje y la autonomía de los estudiantes. Vamos a también poder generar más espacios, porque no estamos diciendo, ojo, que son espacios nuevos, para nada, sino más espacios, más articulados de repente, mucho más organizados, de nuestro trabajo colegiado. Ese trabajo que ha sido tan potente en el espacio a distancia. Ese trabajo que seguro a ustedes los ha llevado y los ha exigido a aprender a comunicarse en el Cisco, en el Team, en el Zoom o diferentes plataformas que han utilizado las escuelas y los maestros y maestras para trabajar colegiadamente a distancia. Y con ese valor, con ese plus que hemos logrado desarrollar, es que este año tenemos que generar más espacios que nos permitan trabajar colegiadamente, pero a la vez también generar sinergias y trabajar de manera colaborativa, hacer que nuestras ideas, nuestra práctica, esas experiencias que hemos vivido en el 2020 se vayan plasmando de mejor manera en el 2021 y eso pues nos permite a nosotros generar una planificación colegiada y también una gestión colegiada de la institución educativa. Son retos que siempre hemos tenido, maestros y maestras. En la presencialidad siempre hemos buscado eso y ahora en la educación a distancia, en la cual estamos iniciando este año, también tenemos que tener esa mirada global en la cual nosotros nos vamos a articular. Esta calendarización y organización del año escolar lo vamos a poder ver mejor en la siguiente diapositiva que les voy a presentar. Es una mirada que tal vez ustedes, muchos de ustedes ya lo han podido ver, ya lo han podido notar en algunas presentaciones anteriores, pero miremos todo lo que nos está mostrando, ¿no? Primero, nosotros venimos del 2020 y hemos hablado ya en el 2020 de esa promoción guiada, de cómo es que vamos a ingresar en un continuo el aprendizaje para nuestros estudiantes, para comenzar a atender esas necesidades, esas características propias de los estudiantes en este proceso de la promoción guiada, ¿no? Y en ese contexto tenemos momentos pedagógicos que van a orientar nuestro trabajo en el año 2021. Y esos momentos pedagógicos tienen que iniciarse pues con un hito que ya todos lo conocemos, que es el diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes que provienen del año 2020 y que nosotros pues tendremos un conjunto de recursos, un conjunto de iniciativas y prácticas que vamos a poner nosotros a disposición de los estudiantes para realizar un diagnóstico de aprendizajes adecuado y pertinente. Esto nos va a llevar a ese proceso de consolidación del aprendizaje que hemos hablado en el 2020 y que es un continuo que vamos a tener entre marzo y junio y que nos va a permitir pues ese tiempo adicional, necesario, prioritario
para asegurar las competencias seleccionadas en el marco de la emergencia sanitaria. Y que todos ustedes, y lo hemos tratado en algunos webinars anteriores, en el año 2020, están referidos a la resolución viceministerial 193, pues, de ese año. Para ello nosotros, todos los maestros y maestros, vamos a contar con la planificación que tenemos que comenzar a tomarla en cuenta de 2 niveles de complejidad. Y seguro que eso se va a reflejar en los diagnósticos de aprendizaje que nosotros vamos a ver. Y vamos a tener que trabajar, pues, en el periodo de consolidación de los aprendizajes, en esa diversidad de aprendizajes que siempre vamos a tener en el aula. Y esa diversidad respecto al desarrollo y logros de la competencia no es algo que solo surge, maestros, en esta educación a distancia, en el entorno de la emergencia sanitaria. Para nada. Siempre nosotros tenemos que ser conscientes que cada año que iniciamos, las evaluaciones diagnósticas nos permiten a nosotros, pues, ubicar a los estudiantes en los niveles de logro que han ido teniendo y también desde nuestro rol comenzar a planificar para que podamos, pues, responder a esas necesidades propias de los estudiantes y a esas características del desarrollo de sus competencias. Para este proceso vamos a contar como recursos, y ojo con lo que estoy señalando, por favor, luego Pilar se los va a explicar muchísimo más, vamos a contar como recursos con Aprendo en Casa, porque la estrategia Aprendo en Casa continúa, pero va a continuar también la acción docente. Y en este caso, pues, ese liderazgo pedagógico del maestro va a tener que asumirse de mejor manera y con mayor precisión y con mayor amplitud todavía que el año pasado. Y entonces, un recurso para este año es lo que vamos a trabajar en Aprendo en Casa, con nuevas experiencias de aprendizaje que ya están siendo trabajados por equipos integrados y que ustedes muy pronto lo van a tener a su disposición. El uso de tabletas, ahí donde podamos tener nosotros, pues, y los estudiantes y los maestros, las tabletas que nos vayan a ayudar de alguna manera. De igual manera, los cuadernos de trabajo, que nos van a permitir también orientarnos a todos nosotros los procesos que tengamos, pues, con los estudiantes, ¿no? Otro momento pedagógico importante es el refuerzo escolar, que va a partir de julio a diciembre de este año. Igual, es un tiempo adicional para aquellos estudiantes que aún muestran dificultades en el logro de sus competencias del 2020 y que está en el marco de la resolución viceministerial 193, como les venía diciendo. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una línea, hay un continuo aquí que está viniendo desde marzo. Está empezando en el mes de abril, y que fue la continuidad de los aprendizajes en el 2021, y que tenemos que tener esa mirada de integralidad, esa mirada en la cual el maestro y la maestra va a poder decidir también aquellas competencias adicionales a las seleccionadas en la RBM 193, y que tal vez el maestro y la maestra, respondiendo a esa evaluación diagnóstica que va a realizar, decide, pues, trabajarlo. Para ello, como les decía, tenemos que tener en cuenta estos hitos que lo vamos a ver también a continuación, que son importantes para nosotros. El inicio del diagnóstico de aprendizajes de nuestros estudiantes, el cierre de las calificaciones del año 2020, y que ahí vamos a tener que completar calificaciones en el CIAGI, el diagnóstico para la continuidad del aprendizaje del estudiante y determinar qué estudiantes pasan al refuerzo. Eso es importante que comenzamos nosotros a mirarlo y a integrarlo cada vez más. Y luego también el cierre de las calificaciones de este año 2021. Esa es una mirada, un panorama completo respecto a la organización y calendarización del año escolar 2021. Les decía yo, colegas, que hay que tener en cuenta que en esta organización, en esta calendarización del año escolar, estamos hablando de las semanas lectivas, estamos hablando de la semana de gestión y estamos hablando de algunos hitos que son importantes tener en cuenta en ese calendario de trabajo que todos nosotros naturalmente vamos organizando y que seguro la mayoría de ustedes ya está pensando ahí cómo lo va a planificar, de qué manera lo va a integrar a toda su acción pedagógica, ¿no? Respecto a la semana de gestión, ya sabemos que las primeras 2 semanas del mes de marzo son parte, pues, de esa semana de gestión,
y ahí vamos a trabajar seguro en ese trabajo articulado, en ese trabajo colegiado que las escuelas van desarrollando, ¿no? Un segundo momento de la semana de gestión es del 7, la semana 3, que va a darse en el mes de mayo, y posteriormente la semana 4 y 5, que se da en julio y agosto, luego la semana 6, la semana de gestión, que también se da en el mes de octubre, del 11 al 15 de octubre, y por último, 2 semanas de gestión articuladas que se dan del 20 al 31 de diciembre, y seguro nos van a permitir a todos nosotros planificar el año 2022 de una manera adecuada. Como ustedes se habrán dado cuenta, tenemos pues esta semana de gestión como un espacio, como una oportunidad para comenzar a generar esas comunidades de aprendizaje, ese trabajo colectivo, ese trabajo sinérgico que en las escuelas cada vez más es potente y nos permiten a nosotros, de una u otra manera, comenzar a trabajar de manera organizada. Respecto a las semanas lectivas, ustedes ya se habrán dado cuenta que son grandes bloques de semanas que nos van a permitir interactuar con los estudiantes. La primera, que tiene que ver del 15 de marzo al 14 de mayo, ¿no? Y ahí tenemos 9 semanas, de la semana 1 a la 9. El segundo bloque de semanas lectivas, el 24 de mayo al 23 de julio. Y ahí tenemos de la semana 10 a la semana 18. Y el tercer bloque de semanas lectivas, del 9 de agosto al 7 de octubre, igual de la semana 19 a la semana 27 que estamos trabajando. En ese contexto, es importante, por favor, que todos ustedes vayan mirando cómo van a articular esos puntos iniciales que le da la evaluación diagnóstica con las estrategias de intervención y acción pedagógica que ustedes van a desarrollar en las planificaciones que van a trabajar de manera colectiva en sus instituciones educativas. Los hitos, como ya se los había señalado, tienen que ver con el diagnóstico de aprendizaje, que lo vamos a hacer en el mes de marzo, tiene que ver con el registro de calificaciones que están enlazadas al GEFIE, que tiene que ver ahí también con esa continuidad en el aprendizaje del 2021, con el refuerzo de los aprendizajes, y el último está relacionado con la última semana de diciembre, la del 24 de diciembre al 31 de diciembre, y ahí también seguro vamos a trabajar las calificaciones del año escolar 2021 en el CIAGIE y vamos a también a planificar el año 2022, ¿no? En ese marco pedagógico, en ese marco de acciones que como maestros y maestras vamos a desarrollar en las semanas de gestión, en las semanas lectivas, es importante tener en cuenta algunos aspectos clave de las semanas lectivas, ¿no? Y eso implica, como les decía yo, que es necesario que todos nosotros tenemos que ser claros, conscientes, que partimos de los niveles reales de aprendizaje de los estudiantes. Partimos de aquellas características y de aquellos niveles de logro real del desarrollo de la competencia de cada uno de nuestros estudiantes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y también es importante, pues, que busquemos atender esos intereses, esas características y esas necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y como yo siempre les digo, esas necesidades de aprendizaje siempre tienen dos aristas. La principal y la medular, de hecho, está enmarcada en el desarrollo de la competencia, en los niveles de logro de la competencia. Pero no nos olvidemos que como maestras y maestras somos también un soporte muy importante en el lado socioemocional, en el lado afectivo de los estudiantes, y seguro que todos ustedes lo tienen en cuenta en sus procesos de planificación. Y otro elemento tiene que ver, pues, con lo que les iba diciendo, con cómo propiciamos el desarrollo de las competencias, cómo coadyuvamos, cómo apoyamos, cómo creamos ese andamiaje tan importante para acompañar al estudiante en esa progresión de la competencia, en esa mayor complejidad de la competencia. Desde esos contextos reales de su aprendizaje, el nivel real de los aprendizajes, hacia niveles mucho más altos, mucho más complejos de la competencia. Esa es una labor medular en el cual todos nosotros, todas nosotras, tenemos que estar presentes y tenemos que ir mirando la acción pedagógica de los profesores. La otra semana, como les decía yo también, tiene que ver en esta organización, esta calendarización que estamos trabajando, tiene que ver con la semana de gestión. Y esta semana de gestión
tiene que garantizar pues las condiciones para una planificación de calidad. Ahí les decía yo, maestros y maestras, tenemos que ir asumiendo cada vez más al lado, en conjunto, acompañados del equipo directivo, tenemos que asumir ese liderazgo pedagógico que nos permita planificar de una manera adecuada, pertinente, respondiendo a la necesidad de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también respondiendo al contexto. Esa planificación de calidad que nos va a acompañar en todo el proceso del año y que va a hacer pues que nuestros estudiantes vayan progresando en sus aprendizajes. Y ese espacio del trabajo colegiado tiene que ser aprovechado para generar sinergias. Tiene que ser aprovechado para que entre maestros y maestras de las mismas áreas o de otras áreas afines comencemos a mirar las experiencias de aprendizaje como unas experiencias de aprendizaje integradas, que articulan competencias, y no comencemos a fragmentar las áreas, sino más bien esa mirada integradora, sinérgica de las áreas que se articulan, que se van amalgamando y que vamos comenzando a conversar entre las competencias para que el estudiante vea que el desarrollo de las competencias es una integralidad y no elementos estancos y paralelos que no permiten una mirada integral del todo. De igual manera, la evaluación, la reflexión y el reajuste de la planificación es parte de este proceso de la semana de gestión. Es importante, colegas, que hagamos pautas, que hagamos momentos para poder reflexionar. Y por eso es que las semanas de gestión nos van a permitir ese respiro, esas pautas, para reflexionar, para reajustar nuestras planificaciones. Siempre cuando conversamos con los maestros y maestras sobre la retroalimentación, yo les señalo que no deben olvidar que la retroalimentación tiene dos aristas. Una retroalimentación para el aprendizaje, que va orientada al estudiante y va orientada a coadyuvar a que el estudiante vaya siendo consciente de sus propios procesos de aprendizaje, siendo consciente de cómo aprende y qué hace para aprender. Pero a la vez, la retroalimentación también sirve para la enseñanza, para este momento de reflexión y reajuste de mi planificación, de nuestra planificación. Por eso es que esta semana de gestión se aparece pues como una oportunidad para afianzar mucho más. Y a la vez también la semana de gestión vista para el fortalecimiento y desarrollo profesional. ¿Qué necesidades tenemos? Porque hay que ser conscientes de que algo seguro todavía nos falta fortalecer, como todos. Igual, en todos los casos, y me incluyo yo, nos falta fortalecer muchas cosas porque vamos aprendiendo en este continuo del aprendizaje, en esta construcción constante y permanente que habla Piaget de estar pues en ese equilibrio y desequilibrio, porque los sujetos y los seres humanos estamos en un constante aprender. Y cuando hablamos de ese desarrollo profesional, estamos hablando pues de fortalecer competencias docentes, que son necesarias, que de repente se requieren en ese momento, y que tenemos que, en colectivo y en conjunto, comenzar a tomar acciones y medidas remediales que nos permitan ir mejorando. Por ejemplo, como las comunidades de aprendizaje y el compartir en las redes, el compartir en nuestras propias redes profesionales, compartir en nuestra propia red de institución educativa esas buenas prácticas que en el aula del costado, que el maestro, compañero mío, lo está desarrollando de una manera efectiva. Esas sinergias tienen que ayudarnos a construir y a fortalecer una comunidad de aprendizaje, ¿no? Es cierto también que esta semana de gestión tiene que servirnos para apoyar en la gestión de la institución educativa, mirar el trabajo de comisiones, ver de qué manera vamos a intervenir, de qué manera vamos a participar y cómo es que nos podemos articular con todos los colegas de nuestras instituciones educativas. Maestros, maestras, este es un pequeño elemento que he querido presentarles hoy para ir reflexionando sobre los procesos iniciales de este año 2021. Voy a dejar ahora sí de compartir. Muy bien, les decía yo que habíamos generado toda esta pequeña ruta de nuestro primer encuentro con ustedes para justamente ir viendo cómo vamos a preparar
las condiciones de trabajo, la planificación que queremos hacer. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque, y ya les había dado yo el anuncio de la presencia de una colega muy querida, de una colega que nos ha acompañado en el 2019, el 2020, y que también este año seguro nos va a acompañar muchísimo más, que ustedes ya conocen. Ella nos va a trabajar sobre el uso de los recursos de la estrategia Aprendo en Casa, y seguro mucho más por toda la experticia que ella tiene. Es un gusto para mí presentar a Pilar Butrón. Adelante, Pilar. Un gusto tenerte acá en este espacio de Docente al Día webinar. Muchísimas gracias, Julio. Es un gusto, el gusto es mío realmente, el poder participar en estos espacios con ustedes, el poder acompañarlos en esta labor tan bonita que tienen de trabajar con los docentes en esto, justamente en esto, en Docente al Día, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes, voy a compartir ahora la presentación. Quiero compartir con ustedes justamente la continuación de esto. Ahora la idea es, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Aprendo en Casa? ¿Cómo va a ser? ¿Va a seguir siendo igual? Tenemos ciertos dolores de cabeza con Aprendo en Casa, entonces queremos saber qué va a pasar con Aprendo en Casa. Y ahora voy a compartirles justamente mi presentación con esa intención de poder contarles un poquito más qué es aquello que traemos en Aprendo en Casa y qué es aquello que estamos pensando como mejoras. Todas estas mejoras que se están pensando para Aprendo en Casa surgen de varios elementos que nos han dado insumos. Por ejemplo, uno es todo lo que hemos recogido durante el año sobre las observaciones que ustedes han tenido, las de los estudiantes, las de las familias, que nos han ido dando aportes sobre qué pasaba con Aprendo en Casa, qué funcionaba, qué no funcionaba muy bien, en qué teníamos que mejorar. Han habido varios elementos que se han intentado mejorar en el proceso, pero habían cosas que ya eran estructurales y que teníamos que empezar nuevamente para cambiarlas. Entonces, hay nuevas cosas, hay nuevos planteamientos y queremos justo contarles esto hoy día. Pero también otro elemento que ha moldeado un poco lo que vamos a plantear en Aprendo en Casa en este 2021 tiene que ver con la situación que hemos ido viviendo. Y entonces es ahí donde yo vuelvo a jalar un poco esta diapositiva que ya Julio decía, es una diapositiva que ya deben haber visto varias veces, pero que es una diapositiva sumamente importante porque efectivamente nos permite ver qué es lo que estamos pensando que va a pasar en el año en esta lógica de promoción guiada. Ya se habrán dado cuenta que la promoción guiada no significaba para nada una promoción sin nada a cambio, sin que tuviésemos que hacer algo al respecto. Entonces, es interesante mirar ahora cómo estos elementos han influenciado también en lo que traemos en Aprendo en Casa 2021. La intención, entonces, es que la consolidación, el refuerzo, la continuidad, nos han dado la idea clara de qué es aquello que necesitamos que también vaya cambiando en las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa. ¿Qué es aquello que necesitamos como docentes en Aprendo en Casa? Como sabemos, Aprendo en Casa es una estrategia que nos acompaña, así como también puede haber una estrategia regional, una local o una de la institución educativa. Entonces, no es que solamente puedo hacer Aprendo en Casa, sino que Aprendo en Casa acompaña nuestro proceso y nosotros como docentes somos totalmente autónomos y podemos tomar de Aprendo en Casa lo que necesitemos. Y si es que consideramos que Aprendo en Casa no está respondiendo en este momento a las características y necesidades de nuestros estudiantes, podríamos simplemente no utilizarla y utilizar nuestros propios recursos. Eso tiene que quedar sumamente claro porque efectivamente lo ha dicho Julio durante toda la presentación y creo que el año anterior, durante las presentaciones que hemos tenido con Julio, hemos ido hablando también de lo mismo, pero creo que es importante siempre recalcarlo. La tarea, la labor del docente es fundamental en el trabajo para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Bueno, entonces, volviendo un poco a esta lógica, estas etapas de las que hablábamos hace un momento, consolidación de aprendizaje, refuerzo escolar, continuidad, ¿cómo es que funcionan? ¿Cómo es que se relacionan? Vamos a entrar un poquito a mirar cada una de ellas, pero no con mucho detalle, pero sí vamos a entenderlas un poquito más
a profundidad, y entonces vemos que la consolidación de aprendizajes tiene la intención de mirar qué está pasando con los estudiantes y a partir del nivel real de aprendizaje en el que están, del nivel real de sus competencias, avanzar con ellos lo más que se pueda. Sabemos que durante el año 2020 hemos tenido una situación muy compleja. Hay estudiantes que lograron acceder al servicio educativo a través de los diferentes medios, estudiantes que lograron acceder pero de manera tardía y estudiantes que no lograron acceder al servicio educativo y que algunos de ellos han accedido a la carpeta de recuperación ahora con el apoyo de las regiones que han hecho que las carpetas lleguen a varios estudiantes que estaban en zonas alejadas y que la zona no les permitía acceder porque no teníamos las condiciones en ese lugar. Pero justamente pensando en todo ese grupo de estudiantes que quizá requiera de un tiempo adicional para el desarrollo de sus competencias, se piensa justamente en esta promoción guiada que viene acompañada de, entonces, tengamos una etapa de consolidación. Esta etapa de consolidación no es algo totalmente nuevo, es algo que regularmente hacemos los docentes. Cuando recibimos a los estudiantes, nuestros estudiantes están en diferentes niveles de desarrollo de la competencia, no están todos igualitos en el mismo nivel. Entonces, lo que hacemos regularmente es recoger información para saber cómo están, en qué niveles están, qué aspectos necesitan reforzar, y a partir de eso trabajamos y generamos nuestras experiencias de aprendizaje para poder trabajar con ellos. Eso es lo que tenemos que hacer también este año, lo mismo que ya veníamos haciendo como docentes. La importancia de esta etapa es que tomo como base la información que recojo a partir de la evaluación. Pero esta evaluación no surge solamente de lo que yo vaya a recoger ese año 2021, sino surge de todo lo que trae el estudiante del 2020. Surge del portafolio, donde tengo muchísima información sobre cómo ha ido avanzando en sus aprendizajes, surge de si hicieron carpeta de recuperación, de la carpeta de recuperación de vacaciones, surge también de la información que se registró en el CIAGIE y que nos dice en qué se logró avanzar, en qué no se logró avanzar, sobre qué se tiene información, y eso también nos ayuda a tomar decisiones. Entonces tenemos una serie de elementos que ya nos brindan información, pero además se está planteando que el docente pueda recoger información sobre aquellos aspectos en los que no tenga información a partir de esos elementos ya mencionados, al empezar el año escolar. Entonces, no es que voy a llenar de evaluaciones a los estudiantes, pero sí es que tengo que recoger información de algunos aspectos puntuales que yo tengo la duda como docente que efectivamente esté en ese nivel. Entonces, tomando todo lo anterior, me doy cuenta estos aspectos son, y sobre esos trabajo. Sobre esos evalúo, recojo información y analizo esa evidencia para determinar qué está pasando con mis estudiantes y a partir de dónde tengo que empezar a trabajar con ellos. En esta etapa de consolidación también la importancia está puesta en responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, es decir, partir de su nivel real de aprendizaje. Brindar el apoyo y orientación a los estudiantes que requieren mayor seguimiento y acompañamiento. Es decir, no quiere decir que a los demás no voy a trabajar con los demás. Quiere decir que trabajo con todos, pero pongo en particular énfasis, un particular foco con los estudiantes que veo que están teniendo mayores dificultades. ¿Con qué intención? Con la intención de llevarlos a avanzar en esos niveles en los que vemos que, en las competencias que vemos que no están logrando avanzar. Esta etapa de consolidación también tiene suma importancia porque nos va a permitir justamente generar una serie de condiciones para que el estudiante, una vez que logre saldar esos aspectos que no había logrado saldar, quizá este año 2020 que pasó por la situación que tuvimos, pero quizá también en años anteriores, una vez que el estudiante logre eso, va a poder avanzar en el desarrollo de sus competencias. Y por eso la etapa de consolidación nos permite generar condiciones para fortalecer el desarrollo de competencias de los estudiantes. La etapa de consolidación, entonces, es una etapa clave. Es fundamental que nosotros, a partir de esta etapa, determinemos los avances y dificultades de los estudiantes a partir de esta evaluación
diagnóstica que planteamos al inicio del año, pero también de todo lo que traemos de información, generemos experiencias de aprendizaje a partir del nivel real en el que están esos estudiantes. No quiere decir que, ¿cómo hago? Si es que tengo algunos que están en un nivel y otros que están en un nivel más alto. Las experiencias de aprendizaje deben permitirme abarcar. Yo le planteo al estudiante situaciones y él desde su nivel va a mostrarme qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Y a partir de eso es que entra fuertemente la retroalimentación, que justamente está planteada aquí, y que es un elemento clave para ayudar a los estudiantes a avanzar en el desarrollo de sus competencias. El analizar la evidencia de los aprendizajes de los estudiantes nos va a permitir justamente tener elementos para poderles devolver información sobre en qué aspectos tienen que mejorar, en qué aspectos ya han avanzado, y para que nosotros también podamos mejorar nuestra práctica docente y ver de qué manera los podemos apoyar o acompañar mejor. He puesto de corrido esta etapa de la continuidad. ¿Por qué? Porque quizá a partir de la evaluación diagnóstica, que es un hito muy importante, yo tomo todos los insumos y determino, mi estudiante requiere consolidación. Ok, entramos a la etapa de consolidación y hacemos todo esto para ellos. Pero a lo mejor a partir de esa evaluación diagnóstica que yo hago al inicio del año, me doy cuenta que mi grupo de estudiantes ha logrado los aprendizajes esperados para el 2020. Tuvo la posibilidad de avanzar lo suficiente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mis estudiantes que lograron avanzar en sus aprendizajes en el 2020 y de acuerdo al nivel esperado? Quizá esos estudiantes tengan en el CIAGIE casi todos los niveles de logro completos, solamente en algunos tendrán vacíos y tendré que trabajar sobre ellos. Quizá los tienen completos y entonces quiere decir que tengo que empezar a trabajar desde el nivel en el que corresponde que se trabaje en relación a su grado o edad. Eso quiere decir que me doy cuenta, mira, están en 4º grado y tienen los aprendizajes que se esperaba que tuviesen en 3º. Eso quiere decir que yo tengo que empezar a trabajar con él a partir de ese nivel real de aprendizaje. Y eso va a implicar que yo trabaje la lógica de la continuidad, es decir, que yo continúe con ellos trabajando los aprendizajes que les tocaba seguir desarrollando. Porque como sabemos, tenemos un currículo por competencias, y este currículo no son aprendizajes estancos y diferenciados para cada grado, sino que es una competencia que tiene niveles de progreso y que yo voy ubicando donde está el estudiante y lo voy ayudando a seguir avanzando en este desarrollo de la competencia, hacia niveles cada vez más complejos. Entonces, a lo mejor yo, a partir de la evaluación diagnóstica, me doy cuenta que mis estudiantes tienen los niveles esperados. Entonces, trabajaré en la continuidad de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a trabajar pensando en las competencias que el estudiante debería desarrollar en el 2021, en el grado en el que está. Entonces, mi lógica cambia allí un poco. ¿Qué pasa si yo tengo un grupo mixto? Yo plantearé experiencias de aprendizaje que sean significativas, contextualizadas, que respondan a las características y necesidades de los estudiantes. Esto implica que la experiencia tenga situaciones que puedan retar a ambos estudiantes y que cada uno desde el nivel en el que está te pueda responder. Por ejemplo, vamos a producir un texto. Si es que vamos a producir un texto desde la situación que me hayan planteado, que puede ser la situación de escribirle, por ejemplo, a los electores, a los electores peruanos, en esta situación de pandemia, porque siempre nos ha tocado elegir presidentes y no siempre nos ha ido muy bien y queremos que los peruanos generen una mejor elección este año. Entonces, a lo mejor planteo que como parte de esa experiencia los estudiantes van a escribir una carta a los electores, que es aparte de alguna de las experiencias que tenemos este año. Frente a ello, yo podría mirar diferentes niveles de complejidad de los estudiantes, niveles de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Porque, por ejemplo, a lo mejor Juan va a escribir desde su nivel de aprendizaje y me va a dar cuenta de lo que sabe hacer, y Lorena también. Pero cuando me dé cuenta, me voy a dar cuenta que a lo mejor Juan está en un nivel por encima del nivel esperado o en el nivel esperado para su grado, mientras que Lorena todavía no, o al revés. Y lo que tengo que hacer es, a partir de la misma experiencia,
realizar procesos de mediación que los lleven a avanzar hacia niveles mucho más altos en el desarrollo de sus competencias. Entonces, estos procesos de continuidad y consolidación, como vemos aquí, casi se van a dar en paralelo, porque yo puedo tener estudiantes que van a estar consolidando y estudiantes que van a estar en la lógica de continuar con sus aprendizajes. ¿Qué pasa con el refuerzo escolar? ¿Qué pasa con mis estudiantes? Y la pregunta sería, ¿qué pasa con mis estudiantes que después de haber trabajado con ellos durante la consolidación, yo siempre he puesto todo de mi parte para que ellos avancen, pero sin embargo he visto que no han logrado avanzar lo suficiente, porque sí han logrado avanzar. Todo estudiante, cuando nosotros docentes le dedicamos un tiempo, un esfuerzo, avanza en el desarrollo de sus aprendizajes. Pero me doy cuenta que aún hay elementos que requieren consolidar. ¿Qué pasa con ellos? Voy a entrar en un proceso de refuerzo de sus aprendizajes, que es como darle continuidad a la consolidación, pero solamente para este grupo. Pero este grupo ya, además, va a tener que ir llevando también algunos elementos relacionados a su año de trabajo. Y como hablamos de las mismas competencias, la intención es que yo a partir de ese trabajo lo lleve hacia niveles mucho más avanzados, tratando de llevarlo hacia el nivel que se espera para él en ese grado o edad. Entonces, el refuerzo tiene que ver justamente con darle mayor oportunidad a aquellos estudiantes que requieren seguir fortaleciendo competencias. Hacer ese énfasis en aspectos claves de la competencia que lo lleven a avanzar. Dar apoyos específicos durante los meses de julio a diciembre. Esto definitivamente no va a ser sencillo, pero nuestra intención como docentes siempre es que nuestros estudiantes avancen. Vamos a requerir quizá de apoyo de los familiares, de que ellos puedan realizar algunas fichas o trabajos también desde casa para consolidar esto, y la idea es que podamos generar esta comunidad que permita que el estudiante avance en el desarrollo de sus competencias. Pero definitivamente analizando juntos por qué no está avanzando, porque quizá ese no avanzar tiene que ver también con aspectos que no se han solucionado y que tienen que ver con que requieren de acompañamiento socioafectivo. Y ese acompañamiento socioafectivo se le brindará para que podamos avanzar en el desarrollo de sus competencias. Definitivamente son dos elementos que van muy, muy de la mano. Y nuestro interés está sobre todo en el bienestar del estudiante. Entonces, a partir de eso, a partir de tener claro qué es lo que vamos a hacer en relación a la consolidación, a la continuidad y al refuerzo, vienen los recursos de Aprendo en Casa. Aprendo en Casa nos va a brindar una serie de recursos para que los docentes podamos planificar a partir de las características, intereses y necesidades de nuestros estudiantes. ¿Quiere decir que uso Aprendo en Casa tal cual está? No. Quiere decir que yo tomo Aprendo en Casa, lo analizo y como docente que soy decido qué es lo que voy a usar de eso. Así también considero que es un insumo para mi planificación, pero no es obligatorio. Y los docentes pueden usar otros recursos que respondan también con pertinencia a las características y necesidades de los estudiantes. La forma de entrega que va a tener Aprendo en Casa, estas son parte de las mejoras que ustedes han ido pidiendo y que nosotros hemos ido viendo que son sumamente necesarias. La entrega de las experiencias de aprendizaje se va a dar de manera completa, no semana a semana. El año pasado, por la emergencia, nos sorprendimos, tuvimos la situación muy rápida y no fue suficiente tiempo como para preparar con anticipación todas las experiencias de aprendizaje. Este año hemos empezado a trabajar, apenas terminamos Aprendo en Casa, empezamos a trabajar el siguiente paquete del año 2021. Y entonces ya tenemos experiencias de aprendizaje y lo que ustedes van a hacer es recibir las experiencias de aprendizaje completas con semanas de anticipación, con un mes de anticipación. La entrega de las experiencias de aprendizaje va a ser por ciclo y esto tiene una intención particular, que podamos trabajar a partir del nivel de desarrollo de los estudiantes, del desarrollo de sus competencias. Por eso es que tienen esta mirada de planteamos una experiencia, recursos por ciclo, para que yo docente pueda hacer estas adecuaciones, adaptaciones, contextualizaciones, yo docente pueda utilizar o no, o cambiar de recurso,
de los que me está presentando Aprendo en Casa. O sea, a partir de lo que me presenta Aprendo en Casa, yo tomo lo que me interesa para trabajar con mis estudiantes y lo que no, no. La entrega anticipada de las orientaciones en el espacio de docentes. Teníamos, como ustedes saben, las orientaciones salían a la par que las experiencias de aprendizaje, pero ahora también van a salir de manera anticipada y van a tener ciertas particularidades para ayudarnos justamente a hacer esta contextualización, esta adaptación, adecuación. La articulación de las experiencias de aprendizaje, que fue algo muy pedido a través de los medios de web, radio, TV y tableta. La pregunta era, ¿por qué parece que no están sincronizados? Se hizo todo un trabajo el año pasado para que esto empezara a sincronizarse, pero definitivamente ya habían características de cada medio que no precisamente nos dejaban mirar esta relación. Partían de la misma situación, pero habían tiempos diferentes. La radio tenía una experiencia a la semana, la TV tenía todos los días, la web tenía la posibilidad de también presentar todos los días. Entonces, habían diferencias en lo que podíamos presentar en cada medio en relación a ello. Este año esto se ha adecuado, se ha alineado, se ha ordenado, y vamos a salir con una misma experiencia, y a partir de la misma experiencia vamos a poder ver recursos en web, en TV, en radio y en tableta. Esta experiencia va a ser el elemento central de los recursos, pero también de las orientaciones para los docentes. Las características de las experiencias de aprendizaje. Solamente como para entrar en detalle, las experiencias de aprendizaje en educación inicial van a durar 2 semanas, en primaria entre 3 y 4 semanas, dependiendo de la situación, y en secundaria entre 3 a 5 semanas. Esto se ha equiparado para urbano, rural y también EIB. Vamos a trabajar para inicial, primaria y secundaria de la misma forma, ya sea rural, urbano o EIB. No quiere decir que es tal cual la experiencia. Van a tener algunas adecuaciones realizadas justamente mirando a la población y mirando los contextos. Pero ustedes van a poder hacer mucho más adecuaciones a partir de ello, para aterrizarlo mucho más a las características y necesidades del estudiante. También se ha realizado el replanteamiento de la cantidad de actividades y productos. Eso fue muy solicitado también por ustedes, porque se veía que con la intención de tener actividades diarias, pareciera que se le pedían productos diarios, y la intención no es esa. La intención es que el estudiante tenga tiempo para hacer y reflexionar sobre lo que ha hecho, y eso implica un tiempo. Entonces, por ello, se ha replanteado la cantidad de actividades y productos que se solicitaban a los estudiantes, y esto nos lleva a mirar al estudiante como centro y mirar desde qué es todo lo que va a recibir para ver de qué manera vamos a poder verlo realizando como todas las actividades que tiene que realizar, y que el tiempo le sea justo, adecuado, que le permita realizar algunas otras actividades también en casa, personales, familiares. Se proponen también experiencias de aprendizaje mucho más demandantes, y que pongan en juego para los estudiantes, sobre todo de secundaria, donde no ocurría esto, distintas áreas, que pongan en juego distintas áreas frente a la situación. Pero también van a haber algunas experiencias específicas mirando a las competencias asociadas al área. Entonces vamos a tener de ambas. También vamos a ver que por los distintos medios se brindan recursos y propuestas para el desarrollo de experiencias de aprendizaje a partir de la mediación y acompañamiento del docente. ¿Qué mejoras tenemos de manera específica? Esto es solamente rapidito. En web, generar la plataforma más accesible y flexible. Teníamos una plataforma que era un repositorio. Todavía al principio vamos a tener algunas cosas complejas allí, pero la idea es ir migrando durante el año a una plataforma mucho más accesible y flexible, que permita diferentes formas de aprender y diversidad en sus formatos, de manera que esto sea mucho más interactivo para el estudiante y, bueno, para nosotros los docentes que hacemos. Tener un aula virtual en Perú Educa, estamos trabajando para ello. Durante el año vamos a acceder a esta y vamos a poder también como docentes utilizarla para trabajar con nuestros estudiantes. Responder a las necesidades pedagógicas del docente con orientaciones específicas y necesidades, y de acuerdo a las necesidades formativas que ellos también vayan teniendo o que vayamos teniendo como docentes. Entonces van a haber orientaciones generales y específicas que ahora lo vamos a explicar más adelante.
En la televisión vamos a tener algunas franjas específicas que no habíamos tenido, como por ejemplo los programas para Priti y Sebe que no los teníamos, la franja de programas del segundo ciclo, que ya la teníamos, ya contábamos con ella, pero se va a incrementar, la franja de programas para tercero y cuarto ciclo, que ya son primaria, de manera individual, porque las teníamos juntas en un solo programa, y la franja de programas para sexto y séptimo ciclo en y una especial para quinto de secundaria, que también ya las teníamos más o menos diferenciadas, pero no precisamente con un horario diferenciado para todos. La incorporación de docentes regionales en los programas, hemos visto que hay, bueno, por la situación de pandemia fue súper complejo, pero vamos a hacer todo el esfuerzo este año para que más docentes de las regiones también puedan participar en Aprendo en Casa y puedan brindar allí también todos los conocimientos que ellos tienen. Y para ello vamos a coordinar mucho con los comunicadores regionales para que nos ayuden a encontrar a los docentes que nos puedan apoyar en este proceso. La incorporación de docentes de educación básica especial y también de estudiantes con necesidades educativas especiales en los programas, la incorporación de una franja de TV dirigida a familias tan importante, que ha pedido mucho el año pasado, pero no la hemos logrado tener en todos, ahora la vamos a tener en todos los medios. Leemos juntos y activarte en todos los niveles, que no lo teníamos así. Y la franja de programas para la enseñanza de lenguas originarias, que eso es algo totalmente nuevo y que se está pensando en trabajar los días sábados. En Aprendo en Casa Radio se incrementan las franjas horarias, el tiempo, por ejemplo, inicial de tener 15 minutos pasamos a tener 30, esto con la intención de poder brindarles más tiempo a los estudiantes para el desarrollo de los programas y que ellos puedan tener un tiempo mayor de trabajo. Dentro de estos 30 minutos, como sabemos que tampoco el tiempo de atención de los estudiantes a esta edad es tan amplio, vamos a tener un espacio de microprogramas para familias donde demos ciertas orientaciones que los ayuden a acompañar a sus hijos e hijas. La incorporación del castellanos regionales con locutores y personajes. Leemos juntos y activarte para todos los niveles. Se mantiene los programas en las lenguas que ya teníamos originarias y pensamos en incrementar a más. Esperemos que podamos lograrlo este año también. Y la incorporación de la franja de programas de radio para la enseñanza de lenguas originarias, aquí también estaría los días sábados. Y en las tabletas, aquí viene un cambio bastante importante porque lo que estamos viendo es que todo lo que salga en la tableta, que no nos ocurrió el año pasado porque las tabletas salieron en mucho tiempo, esté conectado con lo que se va a presentar en web, radio y TV. En este caso, lo que aparezca en web va a ser lo que va a estar en la tableta, pero totalmente articulado. Eso quiere decir que vamos a tener una interfaz diferente en tableta, una organización diferente, que va a ir también cambiando de acuerdo a cómo podamos ir cambiando la web, porque eso es todo un proceso. La articulación de las experiencias de aprendizaje, como les decía, con web, radio y TV, y la incorporación de nuevos aplicativos justamente con la intención de brindar a los estudiantes mayores oportunidades para sus aprendizajes. Aquí hay un elemento medular que viene en Aprendo en Casa, las orientaciones para docentes, que tienen de por sí eso lo que ya recibíamos, pero ahora las orientaciones para docentes van a tener orientaciones generales y orientaciones específicas. Las orientaciones generales van a tener una fuerza en mirar toda la experiencia de aprendizaje y la intención de mirar la adecuación, cómo adecuo las experiencias a los estudiantes. Las orientaciones mucho más específicas, la intención es que estas orientaciones que ya van a estar en las guías para los docentes, y mientras que las generales nos dan orientaciones generales sobre cómo trabajar, las específicas nos van a ir dando estos elementos más finos en relación a las experiencias de aprendizaje. Para cada medio, de manera diferenciada, ¿qué puedo hacer con los recursos que me brinda cada medio? Y qué es lo que puedo hacer para ayudar a que mis estudiantes puedan tener este recurso y a partir de sus necesidades de aprendizaje, sus características, el nivel real en el que están, puedan avanzar hacia niveles superiores de desarrollo de la competencia. Entonces, estas guías de docentes vienen recargadas con muchísimo más, muchos más elementos que ayuden al docente a desarrollar justamente
experiencias de aprendizaje más retadoras para los estudiantes que respondan específicamente a sus características y necesidades. Estos son como los elementos claves que hemos visto que van a cambiar en Aprendo en Casa. Entonces, los propósitos de las orientaciones para docentes son, sobre todo, generar reflexión. En principio es eso, generar reflexión para la comprensión de la experiencia de aprendizaje y que a partir de ello nosotros podamos realizar la diversificación para ajustar ese planteamiento de la experiencia y también los recursos de Aprendo en Casa. Los tomo y los puedo adecuar, puedo apuntar, puedo quedarme con una parte del recurso porque efectivamente eso es lo que responde a las características y necesidades de mis estudiantes. Todo esto es lo que pretenden hacer las orientaciones para nosotros, ayudarnos en este proceso de reflexión. Pero también darnos ciertas pautas para poder diversificar esta experiencia de aprendizaje de acuerdo a todo esto que ya mencionábamos que tiene que ver con las características, intereses de nuestros estudiantes, su contexto y también responder con niveles diferenciados para atender estas diferencias que tienen, porque cada uno tiene un nivel diferente de desarrollo en sus competencias. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias. Dejo de compartir y agradezco muchísimo el espacio que hemos tenido. Julio, adelante. Pilar, muy bien. Pilar, muchísimas gracias. Muy amable y los maestros han quedado bastante interesados en todo lo que tú has señalado en este momento. Te comento que hemos llegado a 26.000 maestros que nos han visto en vivo y quiero aprovechar un momentito, colegas maestros, para saludar a nuestros colegas de Recuay, Picota, Coporaque, una tierra linda, allá en Arequipa, Cajamarca, Rímac, Huancayo, Sandia desde Puno, Chimbote, Independencia, Tacna, Carabelí, San Martín, Huaura, Oxapampa, Mariscal Nieto. Asimismo, saludar a los colegas de Chiclayo, Puno, Pucallpa, Huamachuco. Saludar a los colegas de Pasco, ahí en las alturas, Sullana, la cálida Sullana, Yavaca, Yauyos, Trujillo, Chincha, Huánuco, Lucanas, Pacasmayo, Piura, Huaraz, Olmo. Nos están mandando saludos, están presentes muchísimos, miles de maestros y maestras de todas las regiones del país y esa es una gran alegría para nosotros, Pilar, que los maestros nos estén mirando. Te quería comentar, Pilar, no. Te quería comentar, Pilar, que tenemos muchas preguntas sobre la evaluación diagnóstica. Pero en ese punto, maestros y maestras, quería comentarles e informarles que tendremos webinars orientados a ese tema. Y entonces ahí vamos a trabajarlo con ejemplos, con aspectos prácticos que ustedes los vayan ayudando. Así es que les pido por favor paciencia para esas preguntas porque vamos a tener webinars dirigidos y justo vamos a trabajar seguro también con Pilar para orientar en ese aspecto, ¿ya? Pilar, quería comentarte algunas preguntas que hemos ido seleccionando y como siempre yo quiero decirle a todos los maestros y maestras que nos dan a conocer sus preguntas que lamentamos por este pequeño espacio tan corto no puedo responder a todos, pero no se olviden, como siempre le hemos dicho, tenemos el buzón de consultas docentes donde van a comenzar a aparecer ya, porque hoy estamos recogiendo todas las preguntas que ustedes están haciendo, los vamos a poder responder en el buzón de consultas frecuentes y ahí ustedes van a seguro poder acceder a aquellas preguntas que hoy no podamos responder. El profesor Carlos Silveiro nos dice, Pilar, respecto a las áreas que se trabajarán en marzo, ¿se van a trabajar todas las áreas, nos pregunta, o se van a priorizar algunas? ¿O qué es lo que pueden hacer los maestros en este caso? ¿Qué podemos decirle en ese caso, Pilar, por favor? Gracias, Julio. Es súper importante la pregunta que hacen. Efectivamente, el año pasado, como ustedes saben, empezamos Aprendo en Casa con algunas áreas, porque empezábamos Aprendo en Casa y porque eso nos tomó de sorpresa. Y poco a poco se fueron incrementando las áreas. Este año empezamos Aprendo en Casa con las áreas que tenemos en el currículo nacional. Definitivamente tenemos ciertos énfasis que vamos a poner, o sea, cierta fuerza en algunas competencias, pero no quiere decir que vamos a dejar de trabajar las demás, sino que las otras también van a estar presentes. Entonces vamos a tener un Aprendo en Casa en el que vamos a poder ver todas las áreas presentes.
no con el mismo nivel definitivamente de fuerza, de trabajo, pero sí vamos a tener aprendo en casa en las áreas curriculares que tenemos en el currículum nacional. Muy bien, Pilar, gracias. Mira, en la misma lógica, otro maestro nos dice, ¿qué pasa? Dice, si en los resultados de la evaluación diagnóstica el niño o la niña necesita otras competencias que no están trabajadas o programadas, lo dice en Aprendo en Casa. ¿Se pueden hacer algún tipo de actividades o proyectos complementarios? Sé que tú lo has dicho, pero creo que habría que ir precisándolo, y es una duda que tiene ahí acá una colega. Sí, es súper importante, por más que lo hayamos dicho, es súper importante recalcarlo, ¿no? O sea, quiere decir que Aprendo en Casa es un insumo, es un recurso. Y yo como docente soy el que tomo las decisiones de qué es lo que van a trabajar mis estudiantes. Si yo veo, así como bien nos comentan, que mi estudiante requiere de trabajar algunos otros elementos, aunque van a haber muchas de las competencias que necesitemos trabajar planteadas en Aprendo en Casa, pero a lo mejor yo veo que necesito poner un fuerte énfasis en algunas competencias más que en otras. Y entonces yo puedo generar otras experiencias de aprendizaje, puedo generar actividades que puedo incorporar en las experiencias de aprendizaje ya existentes, o puedo, como dijimos al principio, generar totalmente nuevas experiencias de aprendizaje. Es importante saber que el rol protagónico aquí lo tiene el docente. No es Aprendo en Casa. Aprendo en Casa es un recurso. Nosotros lo tenemos allí al costado y decidimos qué de Aprendo en Casa utilizamos y qué no utilizamos. Esta es una decisión que toma el docente. Entonces, frente a esto, tengo una estudiante que tiene necesidades específicas en relación a algunas competencias y yo veo que Aprendo en Casa no está respondiendo a esas características, no tomo Aprendo en Casa y genero algunas otras experiencias para mi grupo de estudiantes o para mi estudiante. Muy bien, Pilar, gracias. Mira, en la misma lógica, otro maestro nos dice, y mira cómo plantea la pregunta, dice, ¿cómo voy a programar las experiencias de aprendizaje si ya vienen en Aprende en Casa? Le pregunta la maestra. Por favor, Pilar, creo que ahí, nuevamente, en ese énfasis que te caracteriza, por favor, para responder a la maestra. Es súper importante porque efectivamente muchas veces pensamos que Aprendo en Casa ya nos trae la semana a semana, cada detalle, y así lo teníamos el año pasado, ¿no? Semana por semana, pero con la intención no de decir así tiene que ser y está cerrado, pero sabemos que eso ha generado, entonces este año no tenemos así la planificación, la tenemos por ciclo y la tenemos no organizada día a día, sino por las actividades. Ustedes van a poder mirar Aprendo en Casa, como ya dijimos, como un recurso. Ese recurso, yo como docente, como si yo tuviese una carpeta de recursos y materiales, yo decido frente a ello qué es lo que voy a utilizar y qué es lo que no. Aprendo en Casa no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es poder trabajar con nuestros estudiantes para el desarrollo de sus competencias. No vamos a parar de trabajar con ellos, pero Aprendo en Casa no es un recurso obligatorio. Yo como docente tomo las decisiones de qué se trabaja. ¿Puedo no usar Aprendo en Casa en todo el año? Puedo no usar Aprendo en Casa en todo el año. Porque yo docente decido que mis estudiantes necesitan afianzar ciertos aspectos claves que a lo mejor Aprendo en Casa no está afianzando. O yo quiero trabajar en relación a mi contexto poniendo otras situaciones que tenemos en el contexto y también lo puedo hacer. Entonces, Aprendo en Casa no es obligatorio y yo como docente tomo las decisiones sobre qué utilizar y qué no, y por último podría no utilizarlo. Muy bien, Pilar. Y tú lo has dicho, y es muy importante, ¿no? El liderazgo pedagógico que los maestros y maestras van a asumir en este año y que ya nos los han mostrado en el 2020 con muchas prácticas innovadoras, muchos ejercicios que ellos han generado pues con sacrificio en muchos casos y también generando el interés por los estudiantes y por las familias para que ellos pues vayan respondiendo. Una última pregunta, por favor, Pilar, que esto más bien tiene que ver con cómo se va, nos preguntan ahí, dice, los niños de sexto grado no podrán acceder a sus certificados de estudios hasta junio, que es el cierre del año 2020. Esa es la pregunta, Pilar. Es una pregunta importante porque efectivamente afecta a nuestros estudiantes, y no solamente a los de sexto grado, sino también a los de quinto de secundaria. Bueno, con quinto de secundaria, ustedes saben que con quinto de secundaria y cuarto del ciclo avanzado de la EVA, tenemos como un tratamiento especial,
para poder brindarles todas las oportunidades para que cierren esta etapa. Pero con sexto grado está planteado también en la norma, en la 193, pero es bueno recalcarlo, no se le dio tanto énfasis, creo. Se plantea que efectivamente los estudiantes de sexto grado, todos los estudiantes realmente, podrían cerrar su etapa a finales del 2020, si es que logran los aprendizajes esperados y su docente coloca todos estos calificativos en el CIEGI. Pero también podría ser que necesiten un poco más de tiempo y con la carpeta de recuperación lo hayan logrado. Y a lo mejor después de esta carpeta de recuperación, cuando el docente vuelva a colocar información en el CIEGIE, podría cerrar esto. Pero efectivamente, si no cerré en diciembre, durante el periodo de consolidación, yo vuelvo a tener el momento de llenar calificativos en junio, a finales de junio, entre junio y julio. Y efectivamente en ese momento lo haré. ¿Qué pasa si es que mi estudiante de sexto grado necesita ir a otra institución educativa? Puede ir a la otra institución educativa. Y en esa institución educativa tendrá el docente que lo recibe que ayudarlo en esa etapa de consolidación si la requiere o de continuidad y completar la información sobre sus calificaciones en el momento indicado. Pero esto no le va a generar ninguna dificultad al estudiante. El estudiante puede cambiar de institución educativa porque hay muchas instituciones educativas que tienen solamente hasta sexto grado y que luego el primero de secundaria es en otra institución. Porque la institución ya no tiene primero de secundaria, no tiene secundaria. Entonces, pensando en eso, es que el estudiante pasa a primero de secundaria y es en primero de secundaria que recibe todo este apoyo de la promoción guiada para el cierre de su trabajo relacionado al 2020 y si es que no lo requiere, en relación al 2020. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias también a todos los maestros y maestras que nos están acompañando y que nos han dado un conjunto de preguntas que, les reitero, los estamos recogiendo y en el buzón de consultas lo vamos a hacer. Pilar, creo que tú tienes una consulta, por favor. Sí, solamente quiero aclarar un par de cosas que hemos dicho, pero que a lo mejor las hemos dicho muy rápido, porque a veces hablo muy rápido cuando siento que se me va el tiempo. Y es sobre, por ejemplo, esto de la planificación, la programación, la planificación, ¿con cuánto tiempo de anticipación va a estar? Esto va a estar con un mes de anticipación. Vamos a encontrarla en Aprendo en Casa con anticipación. La primera quizá un poquito menos, pero vamos a tenerla con tiempo para que podamos planificar, no con una semana de anticipación como la teníamos, y las orientaciones para docentes también van a estar con anticipación y esto les va a permitir a ellos no tener una planificación semanal que efectivamente hacía que el domingo tuviesen que recién mirar qué había para trabajar el lunes, sino que ahora con más de 15 días de anticipación ustedes van a poder revisar las experiencias y determinar de ello qué usan y qué no usan. Y lo otro es que las semanas de gestión, la pregunta ahí, a lo mejor Julio también puedes ayudarnos. Las semanas de gestión van a afectar el tiempo de aprendizaje de los estudiantes, o sea, ¿qué va a pasar durante esas semanas de gestión y mis estudiantes? ¿Ellos van a quedar solos? Son las vacaciones estudiantiles y seguro la familia va a acompañarlos en todos los contextos en los cuales estamos y también los maestros y maestras seguro también van a cuidar a esos niños y esas niñas que nos acompañan permanentemente durante todas estas semanas lectivas que vamos a trabajar, ¿no? Muy bien, Pilar. Interesante, te agradezco siempre la presencia. Ahora, solo permíteme un momentito saludar a los colegas de Chincheros, de Surquillo, aquí en Lima, Santa, Ayacucho, Junín, Jauja, Guari, San Miguel, Pativilca, Amazonas, Zarumilla, Casma, Ica. Maestros y maestras, siempre agradecidos por su presencia. Ahora vamos a dar pase a Luis, porque tenemos también algunos aspectos muy importantes para todo lo que se nos viene, porque este es solo el inicio de Docente al Día webinar y seguro ahora también con Luis vamos a tener mayor información. Luis, por favor, adelante. Muchas gracias Julio. Especialistas, gracias por esta ronda de preguntas, por sus exposiciones, valiosa información definitivamente. Estimados docentes, estamos llegando ya a la parte final de este evento titulado Orientaciones Pedagógicas para el Buen Retorno del año 2021. Y quiero recordarles que Docente al Día Webinar tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de su práctica pedagógica desarrollando diversos temas referidos a las orientaciones pedagógicas en el marco de la estrategia Aprendo en Casa
Y también estaremos abordando aspectos referidos a la salud y bienestar socioemocional. Es así que Docente al Día, webinar, irá todos los viernes a ese mismo horario, de las 6 de la tarde, con temas relacionados a las orientaciones pedagógicas, pero tendremos un programa especial este lunes 15, también a las 6 de la tarde, donde desarrollaremos un tema muy importante y por la actual circunstancia y que forma parte de la línea de salud y bienestar socioemocional, y desde ya están cordialmente invitados a este y a nuestros posteriores eventos. Tengamos en cuenta que este año el docente, todos aquí como docentes, deben planificar en base a características, intereses, necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, haciendo uso pues de diversos recursos, por lo que es importante fortalecer dichos recursos, esos procesos, en el marco de sus competencias docentes. Asimismo, quiero aprovechar en recordarles, en darles algunos anuncios. Les informo que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para participar en el curso Actuando frente a la segunda ola del COVID-19, cuyo propósito es brindar al docente información basada en evidencia y orientaciones que le permitan actuar de manera saludable y responsable consigo mismo y con su entorno también, buscando promover el compromiso ciudadano con el cuidado de la vida frente a la propagación del virus del COVID-19 en esta segunda ola. Las preinscripciones van a estar abiertas hasta el 7 de marzo. También les informo que se encuentra disponible las preinscripciones para el curso Evaluación Diagnóstica, que se desarrolla en el marco del Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes. Para ello deberán ingresar a la plataforma de Perú Educa, con su usuario, con su contraseña y completar la ficha de preinscripción respectiva. Repito, deben de ingresar a la plataforma Perú Educa con su usuario, contraseña y llenar la ficha de preinscripción. Finalmente, los invito nuevamente a que puedan acompañarnos en nuestro segundo Docente al Día webinar este lunes 15 de febrero a las 6 de la tarde en un programa especial, en donde abordaremos el tema orientaciones para el cuidado de la salud física y socioemocional del docente en el contexto de la segunda ola del COVID-19. Los esperamos, solo deben conectarse como el día de hoy a la transmisión en vivo vía Facebook del Ministerio de Educación y de Perú Educa. Saludamos nuevamente, un caluroso saludo a los casi 25.000 docentes que han estado conectados el día de hoy en este primer Docente al Día webinar. Un afectuoso, un caluroso saludo desde allí donde se encuentra. De esta manera hemos llegado al final de nuestro primer Docente al Día webinar. Esperamos que haya sido de su completo agrado y aprovecho en agradecer a los ponentes Pilar Butrón y Julio Acuña, a quienes invito que puedan dar sus palabras de despedida, sus palabras finales. Adelante, Pilar. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Para mí es un gusto siempre acompañarlos. Es muy bonito estar con ustedes, estar con ustedes docentes en este espacio. No es presencial, no nos podemos ver cara a cara, pero definitivamente es muy agradable saber que están allí al otro lado de la pantalla y que estamos dialogando, aunque sea a partir del chat, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio y a ustedes docentes, y muchísimas gracias a ustedes chicos que nos convocan para acompañarlos y apoyarlos en este proceso. Muy bien, también tenemos las palabras de despedidas de Julio. Adelante. Gracias, Luis. Bueno, maestros y maestras, siempre para nosotros es un enorme placer estar con ustedes, interactuando con ustedes. Quería decirles y señalarles que Docente al Día webinar es un espacio que se transcurre los días viernes y los días lunes. Los viernes vamos a salir todas las semanas y los lunes cada quincena. Pónganlo en su agenda, apúntenlo y seguro ahí nos vamos a ir viendo. Todos los lunes vamos a tener elementos fundamentales muy buenos respecto a todo el desarrollo socioemocional y cómo comenzar a trabajar con los estudiantes, con las familias y con nosotros mismos, que muchas veces necesitamos esos aspectos socioemocionales que nos vayan dando fortaleza. Y los viernes, todos los viernes, vamos a trabajar
los aspectos pedagógicos. Están invitados todos y todas a esos espacios y seguro estoy convencido que nos van a acompañar. Discúlpenme algunos maestros que me han dicho, no he saludado a muchas regiones, de verdad el número ha sido bastante alto, un poco más de 26.000 docentes en un momento, y apuntar, los colegas han estado rápidamente apuntando a todas las regiones que nos estaban viendo, pero igual, mis saludos, un fuerte abrazo, y ahora sí, dejarlo con Luis para las últimas recomendaciones. Muchas gracias Pilar, muchas gracias Julio, gracias por acompañarnos en este primer webinar. Y bien, con nosotros será hasta el lunes 15 entonces. Nos despedimos, no sin antes recordarles, como siempre, lo importante que es respetar las normas establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Sobre todo, usar constantemente la mascarilla cada vez que salimos, e incluso dentro de casa si tenemos algún familiar enfermo. Lavémonos constantemente las manos con bastante agua y jabón, mínimo 20 segundos. También podemos desinfectarlas con alcohol. Y evitemos recibir visitas o promover algún tipo de reunión. Recordemos todos, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y todos nos ponemos nuestra mascarilla. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en Docente al Día Webinar. Muy buenas tardes.